Bienvenidos a la sexta sección de la materia hermenéutica, normas básicas de interpretación bíblica. Antes de entrar en la tercera regla a analizar, quisiera darles como ejemplo de cómo la escritura se interpreta a sí misma, todavía con la regla anterior, el caso de la visión de Pedro en Hechos 10. De paso, aquí tenemos un caso donde un escritor se interpreta a sí mismo. ¿Ok? Bueno, en verdad, allí no lo escribió Pedro, sino que él es el actor de la historia. El escritor es Lucas. Pero, donde el mismo escritor, en Hechos 10, narra lo acontecido. Todos conocemos la historia del lienzo que baja con los animales inmundos en visión. ¿Ok? Y Pedro recibe la orden, mata y come, y él dice, no Señor, porque ninguna cosa común inmunda he comido jamás. Al continuar el capítulo, Pedro logra entender, dice Lucas, lo que significaba esa visión. El significado de lo ocurrido en la visión, Pedro no lo entiende al principio, ni siquiera él mismo. Pero si continuamos el capítulo, narrado por el propio autor que escribió la primera, que escribió la primera parte del relato, Lucas, la segunda parte del relato, el mismo autor inspirado la explica. Y si vamos al capítulo 11, eso ustedes pueden verlo en el video, Levántate Pedro, mata y come, así se llama. Allí está explicado todo eso con detalle en YouTube. Entonces, tenemos el caso de que en el capítulo 11, el mismo escritor que en la primera parte del capítulo 10 narra lo de la visión de Pedro y en la segunda parte del capítulo 10 la explica, luego en el capítulo 11 toma todo el relato desde el inicio hasta el final. Es como un repaso, porque de paso es Pedro explicando a los dirigentes judíos por qué fue donde Cornelio, por qué se reunió con ellos, por qué les predicó, porque le exigieron un por qué. Entonces tenemos ahí el caso de un escritor bíblico explicándose a sí mismo, o más bien explicando lo que él mismo escribió. También tenemos ese caso. ¿Okay? No solo uno explicando a otro, sino uno de ellos explicándose a sí mismo. Y así es más fácil todavía, porque la explicación normalmente va a estar muy cerca de la sección que se ha leído. Ese es fácil. De paso, entender Hechos 10 es una de las cosas más fáciles en la Biblia, porque ahí mismo está la explicación. Los que creen que lo que Dios le estaba diciendo a Pedro era que ya podía comer carnes inmundas, nunca se terminaron el capítulo 10 y mucho menos leyeron el 11. Si tan solo se tomaran el trabajito para eso, no dirían semejante cosa. Pero bueno, es un ejemplo de cómo escritores inspirados también se explican a sí mismos. Ok, vamos entonces a la regla número 3. Esa regla dice, o se define como la unidad de la Biblia. La unidad de la Biblia. Van a ver que en algunas de estas reglas pareciera haber cierta repetición, pero aunque en un sentido la hay, se hace necesaria, porque hay un elemento más que se añade ahí. La unidad de la Biblia. ¿Qué es lo que significa esta regla? Bueno, un mismo tema o doctrina tratado por diferentes escritores bíblicos apuntará siempre en la misma dirección. Repito, un mismo tema o doctrina tratado por diferentes escritores bíblicos va a apuntar siempre en la misma dirección. No va a significar una cosa cuando lo dijo aquel escritor inspirado y otra cosa muy distinta o hasta contraria cuando se refirió a ese tema otro escritor inspirado. No existe eso.
Nunca habrá contradicción entre ellos mismos sobre el mismo tema tratado por varios. Estoy comunicando el punto. Dicho en forma negativa, ningún escritor bíblico contradice a otro. Es por eso que es un error grande cuando a uno de nosotros, como estudiantes de la Biblia, alguna persona que también la estudia, nos da un texto para intentar contradecir algo que sabe que nosotros creemos. Y entonces a lo que tendemos es a darle otro texto que contradice ese que esa persona me está dando. Para decirle, sí, allí dice eso, pero vea lo que dice aquí. Estamos poniendo a contradecirse a la Biblia. No, él está entendiendo mal el texto, o yo lo he entendido mal, o los dos lo estamos entendiendo mal, pero entre la Biblia no hay contradicción. ¿Ya? Por lo tanto, para tener la idea completa de determinado asunto y asegurarse de que en la investigación no se dejaron de lado elementos que podían ser claves para la correcta interpretación, es necesario, aun cuando en algunas ocasiones resulte tedioso o cansador, agotar todas las ocasiones en que el tema es tratado, ya sea este un asunto amplio o alguna palabra determinada, clave para definir alguna doctrina. Es decir, antes de poder determinar lo que la Biblia enseña sobre determinado asunto, es necesario, y más que necesario, obligatorio, si se desea no hacer violencia al libro sagrado, analizar todos aquellos pasajes o lugares donde el asunto en investigación es tratado. Y después de eso, aplicar a dichos textos las reglas que hasta aquí hemos visto y las que nos faltan por ver. ¿Estamos? Comuniqué el punto. Sí, este es fácil, no es una regla difícil. Hay algunas dificilitas. ¿Ok? Nada complicado, pero que se dificulta, tiene cierta dificultad y hay que detenerse un poquito más para captarlas, pero esta es fácil. La Biblia no se contradice a sí misma. Lo que un escritor presenta sobre ese tema en X punto, nunca otro escritor que toque el mismo tema va a decir algo distinto en el sentido de contrario a lo que aquel dijo sobre ese tema. ¿Ya? Si un escritor dijo el cielo es azul, no va a haber ningún otro escritor inspirado que diga el cielo es verde. No se contradicen entre ellos. ¿Ya? Puede ser, estoy hablando hipotéticamente, ¿verdad? Que alguno de ellos, pensando en lo que expresé, dijera, y mientras miraba lo verde del cielo, ¿cómo? Pero, ¿y por qué si aquel dijo que el cielo era azul? Ahora me toca investigar por qué él dijo eso. Puede ser que cuando estaba mirando al cielo, algo estaba ocurriendo en el momento. ¿Verdad? Estoy hablando, no hay nada de eso ahí, es real. Un ejemplo hipotético. ¿Ah? Parabólicamente. Sí. Pero resulta que sí, lo que él miraba era verdoso. ¿Ya? Pero no está hablando de cómo es el cielo. Aquel estaba explicando cómo es el cielo. Este estaba hablando de algo que vio en el cielo. Pero entre ellos no hay contradicción. Bueno, textos bases para esta regla. Hay una inquietud aquí. En el caso de Marcos, si no mal recuerdo, Marcos 9, no preciso el texto, donde dice que la higuera se secó inmediatamente, y Mateo dice que al día siguiente se secó. ¿Cómo podríamos verlo allí? ¿Quién tiene la razón entre ellos? Recalco, no preciso los textos, hay que buscarlos, pero sí la idea
es esa. Uno dice se secó inmediatamente y el otro dijo al día siguiente. Sí, vamos a encontrar muchas cosas así, muchas. Otro ejemplo, dice que Pedro murió al ahorcarse. Judas se colgó y entonces se murió. Pero otro texto dice que se cayó y se reventó. Ya, o sea, se le salieron las entrañas. Y entonces, ¿por qué se murió? Fue que no les salió lo que se metió, o sea, no se lo metió bien, y entonces lo que hizo fue caerse y se murió del golpe y no de la horcada, ¿o cómo fue? O se ahorcó, pero la rama no era muy fuerte. Después de estar guindado ahí, se quebró la rama y cayó. No hay ninguna contradicción. De paso, hay varios materiales en esa línea. Hay uno que se llama Aparentes Contradicciones, Enciclopedia de Aparentes Contradicciones Bíblicas. Excelente, formidable. Ahí están todos ese tipo de textos, donde aquí dice una cosa y aquí aparentemente otra contraria. Es un libro muy interesante. Bueno, hay varios. Hay uno de Samuel Vila, por ahí anda, se llama Dificultades Bíblicas. Todo tiene que ver con aparentes contradicciones. Otro de Squine, creo. En fin, los que tengan interés pueden comunicarse con este servidor en ese sentido y podemos hacerle llegar esos materiales. Son materiales gruesos, porque son muchas las aparentes contradicciones bíblicas. Pero ahí está explicado en una forma formidable. Y ahí está ese también, ¿ya? Porque o sea, no, la idea no sería dedicarnos hoy a eso, sino que entendamos claro el principio. La regla, no se contradice la Biblia. Y la pregunta, bueno, y entonces esas contradicciones son solo aparentes. Les toca a ustedes leérsele esos libros para que vean que son solo aparentes. Ahí están las evidencias de que no hay contradicción en esos textos. Hay por lo menos 3, 4 libros en esa línea y no son delgaditos, muy buenos. Los que les interese podemos hacérselos llegar. ¿Ya? ¿Alguna otra inquietud? El principio es, la Biblia es una sola unidad, no hay contradicción entre ella. ¿Ya? Cada vez que hagamos cualquier estudio, eso debe estar en mente. El aceptar alguna contradicción sería también aceptar que el Señor entonces se contradice. Porque sí, ya vimos y que habría que desechar la primera regla. Correcto. Exactamente, sería desechar la primera regla porque ya vimos que es la palabra de Él. No se contradice. El que inspiró algo a uno de ellos no le va a inspirar algo contrario a otro. Bien, textos bases para esta regla de la unidad de la Biblia. Lucas 24, 27. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés, este ya lo vimos, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ven el principio ahí? Y recuerden algo importante, toda regla debe surgir de la Biblia. No debe ser inventada por nadie. La misma Biblia debe proveerlas. Dice, les declaraba en todas las escrituras, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. O sea, todos ellos enseñan lo mismo, van en una misma línea, no hay contradicción. Si hay contradicción, esa línea se pierde. Lucas 24, 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí abarcó todo el antiguo, con esas 3 frases. La unidad
de la Biblia. Jesús la usó, Jesús la aplicó, por lo tanto es una regla válida para el estudio de la Biblia. No fue inventada por nadie, fue establecida por el mismo autor de la Escritura, nuestro Señor, a través del Espíritu Santo. ¿Preguntas? Esos textos deben aprendérselos, porque son las bases de las reglas. ¿Ya? En el examen que tendríamos de esta materia, prácticamente eso es, o sea, no hay cómo obviarlo. Regla tal de los textos, base para esa regla. Prácticamente ese va a ser el examen. De la primera regla hay que aprenderse los básicos, son 50. Los básicos, sí. Aunque recuerden que esos 51 es explicación de lo que es las escrituras, pero la regla es que las escrituras son inspiradas, son menos los textos, como tres o cuatro. ¿Ok? ¿Estamos sobre esa regla? Cuarta regla. El Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan. El Antiguo Testamento y el Nuevo se complementan. Esta regla se desprende de las dos anteriores, pero agrega algunos elementos claves de interpretación. ¿Cuál es el significado de la regla? ¿Qué significa que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan? Bueno, que por ser inspirados por el mismo Espíritu, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se iluminan el uno al otro, se complementan entre sí. Expresado en términos negativos, el Antiguo Testamento no se opone al Nuevo, ni el Nuevo al Antiguo. Ambos forman una unidad complementaria. 2. Ninguno de los dos testamentos es superior al otro. Eso es importante. Ninguno de los dos testamentos es superior al otro. El Antiguo Testamento provee la llave hermenéutica para el entendimiento del Nuevo. El Nuevo Testamento es la llave que abre el Antiguo Testamento. ¿Captamos eso? El Antiguo Testamento provee la llave hermenéutica para el entendimiento del Nuevo. El Nuevo Testamento es la llave que abre el Antiguo Testamento para poder entenderlo. El Nuevo Testamento habla del cumplimiento del plan de Dios, del plan de la salvación. Este plan existía, no obstante, ya desde el comienzo, puesto que los testamentos, aunque distintos, están íntimamente unidos entre sí. El Antiguo Testamento conduce al Nuevo y es la preparación que Dios hace para el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento ciertamente solo se puede comprender plenamente a la luz de su complemento, que es el Nuevo Testamento. Agustín de Hipona, un autor católico, lo expresó así: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se explica por el Nuevo Testamento. ¿Captamos esa? El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se explica por el Nuevo Testamento. Hay mucho que ver ahí, pero dejamos la frase para que la analicen. En palabras de A.W. Robertson, un especialista en hermenéutica bíblica, él dice: la presencia del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se traduce en el uso que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento. Sigue diciendo él: una premisa fundamental de nuestra materia hermenéutica es que solo el Nuevo Testamento puede explicar o interpretar al Antiguo Testamento. La hermenéutica del cristianismo requiere que los autores del Nuevo Testamento sean los genuinos intérpretes del Antiguo. ¿Recuerdan lo que hablábamos en
regla anterior. La hermenéutica del cristianismo requiere que los autores del Nuevo Testamento sean los genuinos intérpretes del Antiguo Testamento. Y a su vez, que esta hermenéutica se base en la persona y obra de Jesús, así como en la aplicación cristocéntrica que él hizo de las escrituras veterotestamentarias o del Antiguo Testamento y los lineamientos cristológicos comprendidos. Esto es lo que expresan los especialistas en esto. Dicen, en términos modernos, los horizontes de los autores y el texto del Antiguo Testamento se fusionan con los de los autores neotestamentarios en claves cristocéntricas y lineamientos cristocéntricos. Ya vamos a entrar en esto último mencionado, que es que toda la Biblia tiene su explicación si la centramos en la persona de Cristo. ¿Okay? Y eso es parte también de la unidad de la Biblia, porque lo que une, el elemento unificador de toda la Biblia es una persona, es Cristo. Cualquier interpretación de la Biblia que no calce con Cristo como centro está fuera de la Biblia. Pero bueno, ya llegaremos ahí. El Antiguo Testamento en el Nuevo es toda una materia aparte, pero en lo que se refiere a la regla en análisis, lo que corresponde entender es que son complementarios. ¿Captamos el término? Complementarios. Uno explica al otro. El Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y el otro es la base, el Antiguo Testamento, para entender el Nuevo. Ejemplos que hacen las veces de bases bíblicas para esta regla. Recuerden que toda regla debe surgir de la misma Biblia. ¿Qué bases tenemos para esta regla? ¿Cuál es la regla? Ambos testamentos se complementan. ¿Okay? Bien, Mateo 19:4. Algunas referencias del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento que fundamentan esta regla. Mateo 19:4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Esto es una referencia a Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Aquí está Cristo mismo. Y noten que la mayoría de las reglas casi que surgen del mismo Señor. Cristo mismo complementa ambos testamentos. Otro ejemplo. Apocalipsis 2:7. Vamos con un texto del Nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es una referencia a Génesis 2:9. Un texto del Antiguo, donde dice, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí está. Juan está citando algo como referencia basándose en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Aquí está la unidad de la Biblia. Tercer ejemplo, Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Aquí está Lucas hablando en el libro de Hechos. Pero lo que está haciendo no es más que una referencia a Éxodo 1:7. Una referencia al antiguo. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Otra vez. Aquí está la complementación de ambos testamentos. Un cuarto ejemplo. Segunda de Timoteo 4:14. Segunda de Timoteo 4:14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esto es una referencia a 2 de Samuel 3:39. No de Alejandro, sino a lo que allí Pablo pide que suceda. Dice, Jehová dé el pago al que mal hace, conforme a su maldad.
Pablo está basándose, al decir, el Señor le pague conforme a sus hechos, está basándose en lo que él sabe que se leía en 2 Samuel 3:39. Entonces, lo que hacen los autores del Nuevo Testamento no es otra cosa que complementarlo con el Antiguo. El Antiguo es la base. De cómo esto es así, podemos mirar a manera de ejemplo cómo se hace referencia en el Nuevo Testamento a los siguientes libros, las siguientes veces como mínimo. Voy a darles, ustedes lo van a tener en el material también, el libro del Antiguo Testamento y cuántas ocasiones se menciona en el Nuevo, para que tengan una idea. ¿Ok? El tiempo se nos fue, lo vemos en la próxima sección. Caron,